virtualmente. Pero había una vez en Europa, hace muchos, muchos años, una costumbre que ellos habían implantado, los gobernantes, ¿no? Los diferentes reyes de los países, tenían como ley que los reyes y las reinas o los príncipes y las princesas solamente se podían casar entre ellos. No podía casarse un príncipe con una mujer del pueblo o una princesa con una persona del pueblo, no. Tenían que casarse con personas de la realeza, que entre comillas tuvieran sangre azul. Entonces, y esto lo hacían ¿por qué? Lo hacían para juntar reinos, porque si una princesa de un reino A se casaba con el príncipe del reino B, pues al casarse los reinos se unían y se hacía un reino más grande y ya no habían guerras, ¿no? Entonces como que todos eran familia, primos, hermanos, por muchos lazos sanguíneos y ya pues se mantenía una unidad. Era una de las estrategias que al comienzo les funcionó muy bien. Pero ¿qué pasó? Pasó que con el tiempo se acabaron los príncipes y las princesas que fueran de otras familias. Si es que había un príncipe o había una princesa, muchas veces ellos eran primos, ¿no? Eran primos hermanos, tanto por el lado paterno como por el lado materno. Todos terminaban siendo familia, de alguna manera. Entonces, pero como la ley estaba vigente, tenían que seguir casándose entre ellos y hacían más grandes sus reinos y todo. ¿Y qué pasó? Lo que sucedió fue que, principalmente en Inglaterra, estos matrimonios que se habían dado de esta manera, en algún momento ocasionaron la aparición de un gen recesivo para la coagulación de la sangre. Nosotros, para tener una buena coagulación de la sangre, en el cromosoma sexual X tenemos un gen dominante, una mayúscula. Ese gen dominante hace que nuestra sangre coagule normalmente, es decir, si yo me hago una herida, sangro, pero inmediatamente mi sangre, luego de un rato de haber sangrado, coagula y dejo de sangrar. ¿Ya? Eso es lo que normalmente sucede. Pero debido a estos matrimonios entre miembros probablemente de la familia, primos, ¿no? ¿Qué había pasado? Ese gen dominante se había vuelto recesivo, había sufrido una mutación. Y entonces, algunos empezaron a desarrollar una enfermedad muy nueva y muy extraña llamada hemofilia. La hemofilia es una enfermedad donde no hay coagulación de la sangre, la persona sufre hemorragias constantes, incluso un simple golpe y ya hay una hemorragia interna, se observan las manchas, los moretones, los hematomas y esto pues, es muy peligroso y puede causar la muerte. Además, se descubrió o evidenciaron en ese momento que esta enfermedad tan extraña únicamente le daba a los varones. No habían visto ninguna mujer que sufriera la enfermedad. Y claro, en esa época no sabían que las mujeres eran las que portaban el gen recesivo, es decir, las que llevaban el gen y lo heredaban a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Prácticamente. Y bueno, eran las transmisoras. Entonces, cuenta la historia que de esa manera se estaban dando, que ya estaba yendo Inglaterra, por ejemplo, por el camino de ser reinado en lugar de un rey, por una reina, ¿no? Para garantizar pues la seguridad, porque sabemos que los varones eran muy susceptibles de tener esa enfermedad. Tenemos a la reina Isabel I, Isabel II, hoy en día la reina Victoria. Pero hablando de la época, una de las sobrinas de la reina Isabel se llamaba Alejandra. Alejandra, una princesa muy hermosa de Inglaterra, fue prometida en matrimonio con el guapísimo y súper archimillonario rey de Rusia, que es el zar de Rusia, Romanov. Y entonces ella se casa con Romanov y se cambia de nombre para llamarse Alexandra. Alexandra de Rusia. El caso es que Romanov era el zar, o es decir, el rey de Rusia, de todas las Rusias, que era un país muy grande, y para mantener su reinado estable, lo que el pueblo le pedía era que él tuviera hijos varones que heredaran
su corona de rey y así no se generen guerras internas entre sobrinos, primos, por querer ser reyes, ¿no? Porque siempre se daban esas guerras internas entre familia. Entonces, ni bien se casa el zar Romanov, Alexander Romanov, entonces tiene, al poco tiempo, Alexandra, la reina, queda embarazada y tiene una bebita, lo cual decepcionó al pueblo, porque el pueblo esperaba un rey, un heredero. Así que inmediatamente ellos dicen, no, hay que intentarlo otra vez, otro año más, y otra vez la reina está embarazada. Todos dicen, seguro que va a ser varoncito. Y otra vez nace una mujercita, ya dos mujeres. Entonces ella no se da por vencida y otro año más nuevamente queda embarazada. Y otra vez nace otra mujercita, ya tres hijas, imagínense. La decepción del pueblo era grande y se lo hacían saber. Y ella lógicamente se sentía mal, yo me imagino que sí. El caso es que nuevamente queda embarazada y es su cuarto embarazo. ¿Y quién nace? Pues nace otra bebita. 4 niñas, imagínate. La cuarta niña es muy famosa porque incluso hay un cuento de Disney que se llama Anastasia. Ya ella se llamó Anastasia. Y la reina y el rey no podían dejarse por vencer, tenían que intentar tener un hijo varón, porque en Rusia la costumbre era que el reinado tenía que asumirlo un varón, no una mujer. Así que otra vez queda embarazada, quinto embarazo, imagínate, quinto. La quinta es la vencida, decían ellos, y nace un varoncito. ¡Qué alegría! Todo el reino de Rusia estaban felices, contentos de que por fin iban a tener un heredero, no iban a haber guerras internas, que todo iba a ser paz y prosperidad como estaba haciendo hasta ese momento. Sin embargo, al poco tiempo de nacido, la reina se da cuenta de que ese bebé, que era su adoración, el príncipe Alexis se llama, ese bebito tenía la enfermedad de la hemofilia. Ella conocía muy bien la enfermedad porque ella venía de Inglaterra, y en Inglaterra sus parientes, sus tíos, sus familiares habían tenido hemofilia. Entonces ella sí sabía lo que era esa enfermedad y sabía que lo padecían los varones. Sabía que un simple golpe, por más pequeño que sea el golpe, le iba a causar una hemorragia interna y que se podía morir. Un raspón, un arañón, a veces los bebitos se arañan con sus uñitas, se golpean, tantas cosas, era suficiente para causarle la muerte. Así que inmediatamente ordenó los cuidados extremos, porque no solamente era su bebé, era el futuro rey de Rusia. Así que lo cuidaban. De ahí de esa costumbre es que salen las manoplas, ¿no? Ustedes habrán visto a los bebitos, cuando nacen a veces les ponen las manoplitas. Uno dice, ¿y por qué le ponen eso? Bueno, surgió desde esa época esa costumbre, ¿no? Para que no se arañen. Las habitaciones del bebito lo cubrieron con cojines, todo para que no se golpee, no tenga forma de golpearse, de tener ningún accidente, nada. Y muchas niñeras que lo cuidaron. Y así el niño fue creciendo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y cuando el niño llegó a 5 años, ya un niño más grandecito, travieso, curioso, un día en un descuido, mientras corría por escaparse de las niñeras, se cae, se golpea y el moretón en el pecho, que significaba la hemorragia interna. Tenía una hemorragia interna, perdía sangre, estaba muy mal. Llamaron a los médicos de Europa, de España, de Inglaterra, de Rusia, y todos salían con la cabeza gacha, tristes porque no podían hacer nada para salvar al futuro rey de Rusia. Incluso mandaron un comunicado diciendo que el que pudiera salvar, dando una recompensa al que pudiera salvar la vida del príncipe Alexis. Así que mucha gente, médicos, curanderos, lo que quieran, iba al palacio a intentar salvar al príncipe.
Y entonces cuenta la historia que un día, cuando ya estaba muy grave, ya estaban pensando en hacer el cajón y todo eso, entró por la habitación un hombre alto, de ojos grandes, mirada penetrante. Se paró en la puerta y desde ahí lo miró al niño. El niño le miró al hombre y de pronto dejó de sangrar. ¿Quién era ese hombre misterioso? Se llamaba Rasputín. Todavía hay muchos mitos acerca de Rasputín. No se sabe mucho de él y hay muchas historias que se cuentan. El caso es que se dice que Rasputín, sí, Rasputín era un mago, un hechicero, un hipnotista. Hoy en día se ha indagado acerca de esto, de cómo pudo Rasputín detener la hemorragia del niño, del príncipe, y hay una hipótesis de que con la hipnosis se podría contraer los vasos sanguíneos y de esa manera podría detener el sangrado temporalmente. El caso es que el niño poco a poco se recuperó. Tal vez no haya sido tan grave la lesión, en realidad nunca lo sabremos. El caso es que el niño se recuperó y la reina, tan agradecida que estaba con Rasputín, inmediatamente le ofreció mucho dinero y buscó los guardias del palacio que cuidaran a Rasputín, porque en la cabeza de la reina estaba que si él era capaz de mantener a su hijo con vida, Rusia tendría un rey, porque ella sabía que esa enfermedad era mortal y era la primera vez que veía que alguien sobrevivía a esa enfermedad. Entonces, y le dio toda clase de beneficios a Rasputín. Según cuenta la historia, mientras que Rasputín se hacía pasar por un hombre santo, digamos, un profeta ante la reina, ante el pueblo, Rasputín era un malvado, era un borracho, asesino, violador, y hacía lo que quería, y encima que ahora estaba protegido por los soldados de la reina. Eso llevó a que el pueblo de Rusia, entre otras cosas, porque fueron años difíciles, inviernos muy crudos, no hubo buenas cosechas, la gente tenía hambre, y en medio de todas esas miserias, Rasputín tenía muchísimos beneficios. Entonces, un día, el pueblo ya estaba cansado, quería levantarse en una revolución, en una rebelión, pero todavía resistían, ¿no? Cuenta la historia que el zar de Rusia tenía un primo, que este primo sabía de todas las cosas que hacía Rasputín. Así que, pero él sabía que la reina lo protegía, así que se le ocurrió un plan, dijo, la mejor solución será matar a Rasputín y que sea por un accidente, que nadie sepa. Así que le llamó a Rasputín, le dijo, Rasputín, ven a mi palacio, voy a hacer una fiesta, mucha comida y mujeres y música. Así que Rasputín fue al palacio de este príncipe, primo del rey, y ahí él había preparado una mesa, un banquete, dicen que con los dulces más deliciosos de Rusia, que por cierto a ellos les gusta dentro de su comida tradicional los dulces extremadamente azucarados, ¿ya? Y a Rasputín le gustaba eso. Así que lo que había hecho el príncipe es echarle cianuro, un veneno letal. Tú lo pruebas y te mueres, así de rápido. Le puso mucho cianuro a todo para asegurarse de que de todas maneras, sí o sí, Rasputín algo tenía que comer de ahí y morirse. Y dice, Rasputín llegó al palacio, comió, y lo sorprendido que quedó el príncipe es que veía a Rasputín comer y seguir comiendo y seguir comiendo, y sorprendido estaba porque Rasputín no caía muerto. Es más, se puso a tomar y bailar y no caía muerto. Realmente el príncipe pensó que era un hechicero o tenía un pacto con el diablo. Estaba espantado. Y Rasputín, borracho, se reía y seguía ahí, ¿no? Entonces, en su desesperación, el príncipe sacó su pistola y le disparó a Rasputín. Según cuentan, le amarraron unas piedras a su cuerpo y lo hundieron en el río que estaba al costado de su palacio.
Según cuenta la historia, la parte dramática de todo esto, dicen que Rasputín con los disparos no terminó de morirse, sino que se levantó luego de 2 disparos, así se reincorporó un poco, que se levantó y le dijo: te maldigo a ti y a toda tu familia, nunca más existirán zares en Rusia. Y bueno, cuenta la historia que ya desapareció Rasputín y unos 3 a 4 meses después, no me acuerdo bien ahorita, se dio la revolución rusa, donde Lenin y los bolcheviques tomaron el palacio del zar de Rusia, los tomaron de rehenes a la reina, al rey, a sus 4 hijas y al príncipe Alexis. Los tuvieron durante meses en una prisión, en un sótano en Siberia, imagínate un lugar congelado. Y cuando ya como que las cosas iban a... y antes de eso lo obligaron al zar a renunciar a su reinado. Y cuando ya todo se estaba arreglando, ya las cosas estaban como en paz, dijeron, por si acaso, mejor hay que matarlos. Y los mataron a todos. Cuenta la historia que tal vez Anastasia, tal vez sobrevivió porque no encontraron en su momento su cadáver, aunque esas ya son otras historias que algún día ustedes van a verlas en algún documental. Y es así como recordamos cómo esta historia de la hemofilia nos hace recordar una historia que sucedió y que cambió el mundo.